Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Hidroituango entró en operación comercial y pasó de ser un megaproyecto a convertirse en la central hidroeléctrica más grande de Colombia. En su primer día generó 600 megavatios de energía. Hidroituango encendió las 2 primeras turbinas y comenzó a generar energía tras una exitosa prueba de fuego en la central hidroeléctrica que obligó a la evacuación de más de 5.000 personas. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. No cesa la violencia en Colombia. 2 masacres fueron confirmadas por las autoridades. La masacre número 94 del año se presentó en Putumayo, donde 5 jóvenes fueron ultimados con armas de fuego. La masacre 95 se presentó en el Meta, donde fueron asesinadas 3 personas. El ejército y la policía aún no confirman capturas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Mauricio Liscano, explicó cómo operará el decreto que facilita la liberación de integrantes de primera línea. El funcionario dijo que los 230 sindicados no quedarían en libertad inmediatamente y señaló que sería un grupo de aproximadamente 20 personas el que saldría de prisión y que no se incluirán personas vinculadas con delitos graves. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. ¿Por qué 15? Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. ¡Castillo es el pueblo y el pueblo no responde! Se agudiza crisis en Perú. Aumenta la violencia y el gobierno decreta estado de emergencia en todo el país. Justicia aplaza audiencia de prisión preventiva para Castillo. Depuesto presidente Castillo escribe una carta pública. Dice que es víctima de maltrato y pide intervención de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Banco Central de Estados Unidos aumenta las tasas de interés hasta un rango de 4.25 y 4.5%. Estremecedora confesión de desertor ruso asegura que sus compañeros mataban ucranianos por placer. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Sigue siendo crítica la situación en Perú. 7 personas muertas, bloqueo de carreteras, toma de aeropuertos y radicalización de las manifestaciones llevaron al gobierno de Dina Boluarte a autorizar a las fuerzas militares a enfrentar la situación. Hoy fue decretado el estado de emergencia nacional. El gobierno peruano declaró el estado de emergencia en todo el país por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros, mientras evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda. Esta medida se decretó tras las manifestaciones y disturbios en los últimos días en diversos puntos del país, en los que por ahora se han confirmado 7 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. La justicia peruana, por su lado, postergó hasta el jueves una audiencia para decidir si acepta un pedido de prisión preventiva de 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión y conspiración tras su fallido autogolpe. El juez Juan Carlos Chicley indicó que el exmandatario seguirá detenido otras 48 horas, a pesar de que este miércoles se cumple el plazo de 7 días de detención que le impuso un juez tras su fallido autogolpe hace una semana. El exmandatario volvió a pronunciarse por Twitter manifestando: Basta ya, sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia. Por su lado, la presidenta Dina Boluarte dijo que las elecciones presidenciales en el país se podrían adelantar a diciembre de 2023. La Reserva Federal de Estados Unidos subió hoy la tasa de interés en medio punto y se ubicó en un rango entre el 4.25% y el 4.5%, su nivel más alto desde 2007. Tras la reunión de 2 días de su comité monetario, la Reserva Federal de los Estados Unidos concluyó su último encuentro del año con una subida de las tasas de interés en 0,5 puntos hasta el rango de 4,25% a 4,5%.
El Banco Central de la principal economía del mundo prevé seguir subiendo el precio del dinero hasta superar el 5% en 2023, pero tras 4 ascensos consecutivos de 0,75 puntos y este último de cuarto de punto, Jerome Powell, presidente de la Fed, cree que es momento de frenar el ritmo e ir viendo cómo despliega sus efectos el endurecimiento de la política monetaria. La Reserva Federal está tratando de lograr un aterrizaje suave de la economía estadounidense, buscando frenar la demanda lo suficiente para que las presiones inflacionistas se debiliten, pero no tanto como para provocar una recesión. La inflación de Reino Unido alcanzó su nivel más alto en 41 años, se ubicó en 10,7%. El ascenso obedece al incremento de los precios del gas y de la electricidad, así como aumentos en los alimentos, mientras analistas consideran que el nivel actual de los precios mantendrá la presión para seguir aumentando las tasas de interés al Banco de Inglaterra. El gobierno venezolano comenzó a retirar los contenedores que puso hace casi 4 años en la mitad del puente internacional Tienditas, que conecta el estado Táchira en Venezuela con el departamento de Norte de Santander en Colombia. La obra, construida por ambos países en 2016 con una inversión de $32 millones, nunca se puso en servicio y en febrero de 2019 el gobierno venezolano puso varios contenedores sobre la estructura para bloquear el paso. Operarios del Ministerio de Transporte de Venezuela comenzaron a cortar las varillas que mantienen unidos los contenedores al pasamanos del puente, que se espera sea abierto este jueves. Y la oposición venezolana hace un nuevo intento por salir del caos y prepara sus elecciones primarias para dentro de 6 meses con el objetivo de elegir a su candidato presidencial que se enfrentará a Nicolás Maduro en 2024. La fecha para definir la persona que buscará unificar una oposición dividida está programada para celebrarse el 25 de junio de 2023. El proceso puede verse fuertemente influido por la negociación en México, donde se tocarán los casos de candidatos inhabilitados, la mayoría de alto perfil, como Juan Guaidó y Enrique Capriles. El gobierno de Ucrania derribó 13 drones iraníes en un nuevo ataque ruso. Son los llamados drones Shade, 136 aparatos teledirigidos no tripulados y se les conoce también como drones kamikazes o drones suicidas. Tienen una autonomía de vuelo de 1000 kilómetros y están diseñados para neutralizar objetivos terrestres a larga distancia. Van cargados de explosivos y se dirigen directamente a golpear su objetivo, pero son más fáciles de detectar y derribar que los misiles. Un desertor ruso que está pidiendo asilo en España hizo tremendas revelaciones sobre el comportamiento de las tropas de Putin en Ucrania. Confesó cómo sus compañeros, según él, cometieron las peores atrocidades. Dijo, por ejemplo, que 2 soldados de su unidad violaron a 2 mujeres en marzo, cuando la unidad estaba en el noroeste de Kiev, y que los comandantes apenas sí los castigaron. También reveló que otros soldados disfrutaban matando inocentes desarmados. La Organización Mundial de la Salud afirmó hoy que espera que el COVID-19 y la viruela del mono dejen de ser emergencias de salud pública en 2023. Según el director, el organismo, ambas enfermedades han dejado atrás su fase más peligrosa. En el 3er aniversario de la aparición del coronavirus, la OMS indicó que el COVID-19 está para quedarse, pero explicó que deberá gestionarse como otras enfermedades respiratorias. La NASA lanzará un nuevo satélite que ofrecerá la información más precisa que se pueda conocer hasta el momento sobre el agua dulce y los océanos de nuestro planeta. En apenas unas horas, el satélite SWOT será lanzado por la NASA con la misión de literalmente revolucionar todo lo que se sabe sobre el agua en la Tierra. Este es el primer satélite capaz de realizar una topografía de más del 90% de todas las aguas superficiales y oceánicas que existen en el planeta, y lo hará con una resolución y precisión nunca antes vista y prácticamente en tiempo real. Tener esta información es crucial para comprender cómo están cambiando los recursos hídricos de la Tierra y qué impactos tendrían esos cambios en los entornos locales. Además, también ayudará a entender el papel real del océano ante el cambio climático.
El robot de Shimon es un cantante y compositor que se puede escuchar en Spotify. Shimon, un robot creado por un grupo de ingenieros estadounidenses, es capaz de cantar, tocar instrumentos y componer canciones. Su primera habilidad consistió en tocar la marimba, que se trata de un instrumento de percusión compuesto de una serie de láminas de madera de distintos tamaños dispuestas de mayor a menor. Shimon no actúa en solitario, sino toca en una banda y sus compañeros músicos son humanos. Ya han actuado en lugares como el Kennedy Center y todas sus canciones son originales. Este robot tiene en su memoria una base de datos de alrededor de 40.000 canciones de rock y de jazz y todas sus letras. Pero como letrista no se limita a combinar palabras, sino que va más allá. Tiene capacidad semántica y es capaz de establecer relaciones entre temas similares como el amor o la ruptura. Muy buenas noches. En este momento se está decidiendo en el gobierno quiénes de los detenidos con motivo de los disturbios ocasionados por Primera Línea serán recomendados al presidente de la República, al presidente Petro, para que sean gestores de paz. Minutos antes de salir para esa reunión que se realiza en el Palacio de Gobierno con el ministro del Interior, con el ministro de Justicia, con el ministro de Defensa y el comisionado de paz también, el doctor Mauricio Liscano, quien es director del Departamento Administrativo de la Presidencia, aceptó grabar este programa. Doctor Mauricio, gracias por aceptar esa invitación. ¿De qué se trata la reunión que avanza en Palacio? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Que es todo un programa, una institución para todos los colombianos. La reunión se trata del decreto que ya emitió el señor presidente. El día domingo en la noche lo firmó, fue publicado el lunes, mediante el cual el presidente creó una comisión donde está el ministro de Defensa, el ministro de Justicia, el ministro de Interior, el comisionado de Paz y mi persona, que es un comité donde se estudiarán todos los casos de los jóvenes que fueron capturados con ocasión de las protestas que el año pasado se realizaron en Colombia. Algunos bien o mal llamado primera línea, porque hay de segunda línea, tercera, jóvenes en protestas. Sí. Y esa comisión pues, ha venido reuniéndose juiciosamente desde el lunes todos los días. Ayer estuvimos hasta la 1 de la mañana, donde se define caso a caso para recomendarle al señor presidente para que él use su facultad presidencial de excarcelarlos y nombrarlos voceros y gestores de paz. Pero entonces, no es, doctor Liscano, que van a ser liberados todos los detenidos. No, de ninguna manera van a ser liberados todos los detenidos. Lo que dice el decreto y la decisión del señor presidente es crear una comisión que mirará caso por caso y nosotros le recomendamos... ¿Que son ustedes, no? Sí, somos nosotros. Estamos estudiando más o menos entre 250 y 300 casos de jóvenes detenidos con ocasión de las protestas y nosotros, de acuerdo a nuestro criterio técnico y político, porque eso termina siendo una decisión técnico-política, más técnica que política, le recomendamos al presidente quienes consideramos deben ser las personas que deben ser nombradas voceros o gestores de paz. Esa es una facultad únicamente después de la ley 418 de 1996, una facultad exclusiva del señor presidente y que además se ha usado miles, cientos y miles de veces para todos los procesos de paz en Colombia. Pero en total, ¿cuántos son los detenidos de primera línea, doctor Mauricio? Pues digamos que con ocasión de primera línea, que insisto, son protestas, no necesariamente hay que ser primera línea, son más o menos 250 jóvenes, 250. ¿Están detenidos? Están detenidos, entre 250, sí. Poco más 300. ¿Y de los 250 cuántos condenados? Uy, esa cifra exacta si no la tengo. Pero hay condenados. Creo que ya hay algunas personas que están condenadas. Los condenados no serán liberados. No, también pueden haber algunas personas que estén condenadas que sean liberadas, porque la facultad del presidente es omnímoda sobre esas decisiones. Es que yo creo que explicarle a la gente, desde 1996, a los presidentes de la República, no al presidente Gustavo Petro, desde Pastrana, Samper, Uribe utilizó esa facultad, Santos, Duque utilizó esa facultad. Es una facultad que tienen los presidentes para cuidar el bien superior de la patria, que es la paz. Entonces, independientemente de las decisiones jurídicas que tengan los jueces, o de condenas o de sindicados,
los presidentes tienen la facultad, por el valor superior de la patria, que se llama la paz, nombrar voceros o gestores de paz para generar, digamos, distensión, procesos de paz, procesos sociales. En este caso, digamos, se puede sacar cualquiera de esos estados. Ya el comité recomendará al presidente si lo hará solo con sindicados, no con condenados. En principio, la primera etapa que este comité está estudiando, aunque no hemos tomado la decisión final, es solo sindicados, no condenados. No condenados. No, este comité no va a recomendar condenados, pero insisto, la facultad está. Sí, pero entonces, las acusaciones que se han hecho y las observaciones que se han hecho, en el sentido de que tiene que respetarse la división de poderes, que porque el presidente estaría ignorando esa división de poderes que establece la Constitución. Es que son dos, yo creo que se ha generado un poco de confusión en el país con el debate. No es que el presidente esté haciendo amnistías o indultos o esté inmiscuyéndose en las decisiones de los jueces. Son dos temas totalmente diferentes. Acá lo que hay es una facultad que creó la Ley 418 en 1996 para la Ley de Orden Público. La Ley de Orden Público y de Paz, para que los presidentes, esto no es el presidente Gustavo Petro, sino desde 1996, pudieran realizar procesos de paz, de convivencia por el bien del país. La patria decidió que hay un valor superior que es la paz, que lo dice la Constitución, y esa es una facultad presidencial. Y él puede solicitarle a la Fiscalía o a los jueces, digamos, suspender órdenes de captura, como se hizo en el caso del ELN, por ejemplo, la semana pasada, o personas que están privadas de la libertad puedan salir de las cárceles. Ese es el debate, es decir, uno puede estar o no de acuerdo con eso, pero así funciona. Acá en ningún momento estamos violando la facultad de los jueces, ni estamos cambiando la atribución de poderes, ni es una dictadura, como han dicho, digamos, falsamente algunas personas de la oposición o de la derecha. Aquí lo que hay claramente es una facultad que tiene el presidente desde 1996 para cuando usted considere que una persona le pueda servir a la paz de este país, los presidentes pueden pedir la excarcelación y esas personas ayudan a contribuir con la paz. Este caso se ha utilizado en Colombia muchas veces y con personas, lo voy a decir con mayor respeto, con muchos más delitos o con cosas muchas más graves que incluso haber protestado en la calle. Pero mire, doctor Esquerra, porque el debate que hay, usted bien lo sabe, es que una eventual decisión del presidente de llamar como gestores de paz personas que han sido ya no solamente criticadas, sino condenadas por disturbios como miembros de la primera línea, significaría un desconocimiento de la justicia que ya actuó. Claro, pero es que, insisto, es una facultad que tiene el presidente de la República. Pero eso va a ocurrir. Va a ocurrir que, por supuesto, la comisión va a recomendar de algunas personas sindicadas. No, sindicadas no, condenadas. Condenadas en este momento la comisión no va a recomendar. Tenemos la facultad, el presidente tiene la facultad, pero hasta ahora la comisión solo se ha encargado de sindicados y no de condenados. Y quienes, por ejemplo, han sido o son investigados por homicidios inclusive. Pues digamos que estamos revisando caso a caso. Sí. Hasta ahora los casos que la comisión va a recomendar no hemos terminado, estamos en medio de la reunión, no hay, digamos, ese tipo de delitos como homicidio o tortura o hechos atroces. Estamos, digamos, como en una primera etapa solo en los jóvenes que a juicio de la comisión están más relacionados como la protesta como un delito, porque es que tristemente en Colombia también hay que decirlo, la protesta se volvió un delito y no es cierto. La protesta es un derecho que tiene toda democracia para salir a protestar. Lo que pasa es que muchas veces, y yo en eso no voy a entrar en el debate, pero muchas veces pues cogen jóvenes ahí porque están ahí caminando, pasó algo, entonces digamos hay muchas confusiones. Nosotros en este caso la primera etapa que vamos a hacer es más que todo relacionado con jóvenes o mujeres jóvenes que estén más relacionados con la protesta como un hecho que sucedió, no tanto con personas que estén comprometidas o con tortura o con homicidios o con delitos graves. Estamos en esta primera etapa, los casos que estamos seleccionando son casos más relacionados
por ejemplo, con la protesta. Con la protesta, no con los delitos que pudieron cometerse. Exacto, pues digamos que muchos, o sea, evidentemente, pues si están ahí es porque nos indicaron por algún delito, pero no estamos escogiendo, digamos, delitos graves como tortura, homicidio, condenados por homicidio, sino en esta primera etapa son jóvenes que están ahí porque protestaron, porque de pronto tiraron, lo digo con respeto, tiraron una papabomba, entonces los capturaron, o porque o muchos los indican por terrorismo porque simplemente están en la protesta, o jóvenes, casos como esos que recogieron la plata para la protesta, que ya no son primera línea sino cuarta línea, ni siquiera marcharon, simplemente a través de Baki o de Nequi o de cualquier propuesta recogieron recursos, entonces fueron, digamos, sindicados de financiar el terrorismo cuando lo único que estaban haciendo era recogiendo recursos para alimentar y continuar la protesta. Es como ese tipo de perfiles un poco los que la comisión va a recomendar. Por supuesto no hemos terminado, sí, y el país conocerá, porque se ha hecho un trabajo muy juicioso, cada caso en específico, sí, las razones por cuál las recomendamos y los perfiles. Aquí hay profesores, jóvenes profesores que estudian pedagogía, mujeres animalistas, líderes feministas, jóvenes que yo creo que tienen un futuro y tienen mucho que aportarle a Colombia, y que seguramente en la protesta, pues en el medio del fervor, pues pudieron cometer algunos errores. Nosotros no creemos delitos graves, pero ese es el debate, la facultad que tiene el señor presidente. Pero entonces, doctor Liscano, queda claro que las observaciones de la Fiscalía General, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, de quienes tienen a su cargo estas investigaciones y fallos, serán respetados. Sí, porque ellos siguen con la investigación. Nosotros no estamos... No es perdón. No estamos haciendo perdón. Lo único que estamos diciendo es, siguen investigados, pero las personas van a estar en libertad porque van a estar trabajando como gestores de paz para que estos hechos nunca más vuelvan a suceder. Y no los 250, ¿no? No, los 250 no. ¿Ustedes ya tienen nombres que no van a ser llamados? Sí, digamos el de este joven que ha sido tan... Es que no me sé el nombre. ¿Cómo es que 19. Se llama? Sí, el del 19, no, ese no va a ser llamado, por ejemplo, que ha sido un caso emblemático. Consideramos que por los delitos que se indican... También habrá una selección. Estamos en el proceso de selección, por supuesto. Entonces, de los 250 que dice usted que están detenidos, ¿cuántos podrían ser llamados como gestores de paz? No, es que no es un número, o sea, no es que estemos buscando un porcentaje. Los que la comisión considere tengan las condiciones para recomendarle al presidente. Pero no más de 100. No lo puedo decir en número. Esta primera etapa va a ser alrededor de 20, no creo que sean más. Apenas. Esta primera etapa es poquito, después, pero no se agota acá. La comisión seguirá trabajando y le seguirá recomendando al presidente muchos más nombres hasta que el presidente pueda tomar una gran decisión. Nosotros estamos... digamos, haciendo un trabajo técnico, juicioso, por el bien de la paz de Colombia, pero no es que van a salir hoy 250. Esta primera etapa son alrededor de 20. Sí, de pronto un poquito más, un poquito menos, sí, pero no es... Además porque muchos ya están en domiciliaria. De hecho, muchos de esos jóvenes están en domiciliaria. ¿Sí? Y si están en domiciliaria es porque el juez consideró que no eran un peligro para la sociedad. Entonces, realmente... La mayoría de los que van a ser beneficiados como gestores de paz ya están en su domicilio. Algunos están ya en sus casas. Yo no sé si la mayoría, pero sí, algunos. Hay otros que sí están en detención intramural, pero insisto, estamos haciendo los casos, lo vamos a recomendar al presidente. Esta primera etapa es 20, pero vamos a ir creciendo el número porque pues consideramos que se puede aumentar. Lo que pasa es que queremos ser eficientes, dar un primer mensaje y seguiremos continuando. Quedó muy claro. A ver, doctor Mauricio, después de comerciales, ¿qué fue lo que recibió usted hoy? Y por eso parte de la invitación, lo de primera línea y este tema. ¿Qué fue el dinero que recibió usted de los países donantes para la paz y para qué sirve? El proyecto de paz total en el que está empeñado el presidente Petro recibió hoy un gran espaldarazo multinacional. El doctor Mauricio Liscano también estuvo allí. ¿Cómo es el asunto, doctor Mauricio? Bueno, hoy una gran noticia para el país, una gran noticia para el proyecto de paz del presidente
Gustavo Petro, porque 15 países que son miembros del Fondo Multidonante, en las que están, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, Noruega, Portugal, es decir, todos estos países tan importantes, Chile, Arabia Saudita, Corea del Sur, bueno, países de la mayor importancia en la comunidad internacional, tomaron la decisión hoy de donar tres países de ellos, Irlanda, Alemania y Gran Bretaña, de donar 17.5 millones de dólares para apoyar el proceso de paz. Pero eso se suma a 25 millones de dólares que ya tenían en el fondo. Es decir, el otro año ya tenemos en caja para arrancar en enero 42 millones de dólares del Fondo Multidonante, pero ellos se comprometieron a donar hasta 55 millones de dólares. Es la cifra récord desde que se creó este fondo, donde más recursos la comunidad internacional ha donado para un año, esto solo para el 2023, que significa no solo los 55 millones de dólares que llegarán a las comunidades más apartadas, en reforma rural, en reincorporación, en proyectos sociales, sino el mensaje político. Cuando la comunidad internacional no solo dice, sí me gusta la paz, pero además estoy dispuesto a contribuir, a meterme la mano al bolsillo y a sacar los recursos, es porque de verdad hay un compromiso. Ya cuando usted pone plata es porque está comprometido, es un compromiso de la comunidad internacional y un respaldo a que el proyecto de paz total no solamente tiene el visto bueno de los colombianos, sino de toda la comunidad internacional. ¿Y eso en qué se va a invertir? Eso se va a invertir en 6 líneas estratégicas, una reincorporación, otra el tema de género, digamos, de mujeres, proyectos sociales en las comunidades, seguridad humana, todo el concepto de seguridad humana, y en el tema de reforma rural integral, digamos, está alineado. Es importante decir que este fondo es coordinado y aprobado por las Naciones Unidas, está presidido por la Coordinadora de Naciones Unidas en Colombia y por mi persona, pero quien ejecuta los recursos es las Naciones Unidas con las comunidades, y quien vigila que estos recursos se ejecuten correctamente es la Junta Directiva, que son los embajadores de todos los países miembros del Fondo Multidonante. Otro tema, doctor Mauricio, mire, la reforma política. Ha habido muchas críticas sobre la decisión de darle la facultad a los parlamentarios de ser ministros. Los críticos han dicho que esa es una maniobra del presidente Petro para quedarse mucho tiempo en el gobierno con el apoyo del Congreso a través de la mermelada, digamos que usted sabe lo que es, o conoce lo que es. ¿Cómo es eso? No, eso no tiene, digamos, objetivamente nada que ver uno con lo otro. En todos los países del mundo, yo creo que este es de los pocos países del mundo en democracia donde se le prohíbe a un parlamentario ser ministro. Es que eso no tiene, digamos, ningún sentido. Hay 19 ministerios, pero hay 178, casi 180 representantes y hay 105 senadores, mejor dicho, son como 400 y pico de congresistas, que realmente uno no podría decir que entonces uno va, pues lo digo, comprar el Congreso con 19 ministerios, eso no tiene ningún sentido. Los ministerios son cargos políticos que están en representación de los partidos, y las personas que representan los partidos, muchos de ellos o personas técnicas, pues están en el Congreso, que pueden participar. Eso no quiere decir que todos los ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro vayan a ser del Congreso, pero pueden haber personas muy valiosas que cumplen bien su función, que son técnicos, mujeres y hombres, que de pronto el presidente los pueda llamar. Pero eso es una facultad que queda abierta, más no significa que todos los ministros, que todos los congresistas vayan a ser ministros, y no significa ninguna interrupción en el manejo del Congreso, y más hoy cuando hay listas, muchas de ellas cerradas, donde el Congreso sigue funcionando. Pero en todas las democracias del mundo, o en la mayoría de las democracias del mundo, pues los ministros pueden ser congresistas, tanto en sistemas presidencialistas como en sistemas parlamentarios. Pero a ver, mire, doctor Mauricio, cuando la constituyente, cuando creó la Constitución del 91, estableció la prohibición, es porque se advirtió que nombrar a los parlamentarios como ministros era abrir la puerta a una gran corrupción política, en donde el parlamentario actuaba según la indicación y según las ayudas que recibía del administrativo. Yo no creo, yo creo que la corrupción pasa por muchos otros temas. Uno no puede sindicar
que todos los parlamentarios en Colombia sean corruptos y que porque los nombres... No, por supuesto que no. Que porque vaya al Ejecutivo, pues el presidente tendrá que tener el cuidado. No los va a nombrar a todos a los que él considere si es que toma esa decisión. No significa que haya un acuerdo Congreso-Gobierno para que pasen los congresistas al gobierno. Pero ya fue aprobado. Fue aprobado en primera vuelta. No, pero la facultad queda, la decisión no está tomada. Pero el presidente tendrá que seleccionar con el mismo criterio. Pero ya se aprobó en primera vuelta. Pero con el mismo criterio que el presidente selecciona hoy sus ministros o sus ministras, con criterio técnico de responsabilidad con el país, como lo hizo en este gabinete, que es un gabinete de mucha altura, pues con ese mismo criterio tendrá que tomar la decisión si le sirven o no algunos senadores o senadoras del Congreso o representantes para ser parte del gobierno. Yo creo que es una facultad que no ni trastoca la división de poderes, ni aumenta los niveles de corrupción, y por el contrario elimina algo que a mí me parece que es medio injusto y que permite, digamos, abrir un debate, digamos, nacional. Igual es una decisión del Congreso, no es digamos, una obsesión del gobierno, es el Congreso de la República, pues el que tiene la palabra, es el que decide sobre estos temas. No sé si usted conoce, tal vez, no lo creo, pues, pero está en algunas redes, la declaración que hizo el ex candidato presidencial y ex senador, el doctor Robledo, del MOIR, diciendo que esa es una maniobra del presidente Petro para perpetuarse en el poder. No, eso sí es nada más. Pero así lo dijo, ¿no? No, yo sé, pero nada más falso. Yo sé que el doctor Robledo tiene un problema como personal con el presidente Gustavo Petro, porque viene desde la campaña diciendo, pelea hasta donde nació hasta ahora. Es un problema, digamos, de la izquierda de hace muchos años, que desafortunadamente lo ha trasladado al debate político y nacional, pero eso no tiene nada que ver. El presidente ha dicho una y otra vez que él va a estar 4 años, que va a respetar su periodo presidencial, que eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. E insisto, la reforma política es importante para el gobierno, pero no es la mayor obsesión del gobierno. La reforma política es un mensaje del presidente para tratar de dignificar la política, es decir, que se acabara la corrupción, de la operación a vista de listas abiertas, que pudiéramos tomar decisiones que dignificaran la política, pero quien realmente está tomando las decisiones, en este caso, de verdad con mucha autonomía, es el Congreso. Ese es un debate, créame que el afán de que los congresistas sean ministros puede ser incluso un afán mucho más del Congreso que del gobierno. El gobierno respeta esa decisión porque le parece que es antidemocrático, pero digamos ese es un tema, digamos, general. Insisto, es una decisión, el gobierno respeta, le parece que merecen ser congresistas, que es una prohibición, digamos, un poco injusta con los congresistas y con la democracia, pero pues que la voz la tiene el Congreso. Y el presidente es totalmente partidario de eso. Si el gobierno lo tiene y lo ha apoyado es porque el gobierno no tiene ninguna objeción frente a eso. ¿Va a haber convocatoria a sesiones extras? Va a haber convocatoria a sesiones extras porque tenemos además temas importantes como Plan Nacional de Desarrollo en febrero, adición presupuestal, todo lo de la reforma tributaria tendrá que adicionarse en el presupuesto, que son alrededor de 20 billones, y tenemos los proyectos más importantes del gobierno, que son la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la reforma laboral. ¿Y todo eso va en las sesiones extras? Una parte en sesiones extras es en marzo. Digamos, el gobierno no ha decidido, el ministro del Interior está encargado de presentar una estrategia al gabinete, Consejo de Ministros el próximo lunes, y ahí definirá el Consejo de Ministros con el presidente qué reformas van ahora en extras, que en extras fijo va plan de desarrollo y adición presupuestal. Va en extras. Posiblemente salud. En extras posiblemente no ¿La se ha eliminación discutido. de la CPS? No la eliminación, la reforma a la salud. Sí. Y otra en extras. Posiblemente lo está discutiendo el gabinete, y en marzo lo que siguen las reformas. Sí. La decisión de qué va en extras y qué va en marzo será una decisión del gabinete con el señor presidente. Pero entonces, posiblemente este lunes se tome la decisión. ¿cuándo terminan las sesiones ordinarias? El 16 de diciembre, es 16. decir, este viernes, pero creo que ya el Congreso ya mañana termina todo, esta noche. ¿Y se prolonga para cuándo? Ya se convoca para febrero. Para Primera semana de febrero, sí. Extras. Extras. Y ahí es donde va toda la reforma que usted dice. Sí, señor. Pues muchas gracias. Trabajar, este es un gobierno reformista, un gobierno del cambio. No va a haber un gobierno más en la historia que vaya a hacer más reformas y que vaya a hacer más cambios que el gobierno del presidente Petro. Se denomina el gobierno del cambio. Para terminar, doctor Mauricio, agradeciendo su gentileza de haber asistido a esta entrevista. ¿Argentina o Francia?
No, pues Argentina, obviamente. Aquí tenemos, nos une el continente, nos une la lengua, nos une hasta la religión, nos une la pasión por el fútbol. Yo creo que no nos ata tantas cosas a Francia como a Argentina. Yo voy por Argentina y yo creo que todo Sudamérica debe ser argentino el próximo domingo. Qué lástima Marruecos, ¿no? Yo le hice mucha fuerza a Marruecos, gran equipo, sí. Además corrió todo el partido, sí, lo vi porque estaban reuniones intermitentes, me perdí un par de goles, pero lo que vi ahí desde la oficina, le hice mucha fuerza a Marruecos. Sí. Pero será buena final, ¿no? Espectacular. Messi, Mbappé, nada más y nada menos. Doctor Mauricio, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Arranca Hidroituango. Éxito total en última prueba. Gigantesca hidroeléctrica comenzó a generar energía con sus 2 primeras turbinas. Contraloría investigará altos costos de Hidroituango. Gobierno explica plan con primera línea como gestores de paz. Encuesta. Advertencia del ministro de Justicia a jueces de la República. 100.000 jóvenes serán gestores de paz, anuncia el presidente. Solo 20 o 30 de primera línea. Masacres en Putumayo y en el Meta. 8 personas asesinadas. Este año ya van 95 masacres. Expresidente Santos dice que la paz total sin implementación de los acuerdos fracasaría. En riesgo salud para 9 millones de colombianos, dice Supersalud. La ministra de Salud hace llamado a EPS para realizar transición. Encuesta rechaza que los parlamentarios puedan ser ministros. Crecen cuestionamientos a directora del ICBF. Aplazan licitación para la carrera séptima en Bogotá. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Hidroituango entró en operación comercial a partir de hoy, así lo anunció el alcalde Daniel Quintero. Las 2 turbinas que fueron probadas a máxima potencia generaron 600 megavatios de energía. Después de 4 años de odisea, Hidroituango dejó de ser un megaproyecto para convertirse en la central hidroeléctrica más potente de Colombia. La gran noticia es que podemos iniciar operación comercial continua, es decir, inaugurar la central hidroeléctrica Ituango el día de hoy. Las primeras 2 turbinas que hoy generaron energía son las máquinas más grandes que tiene el país, con una capacidad de generación de 300 megavatios. Y gracias a Dios, hoy estamos entregando los primeros 600 megavatios para que se pueda empezar la operación comercial. Según EPM, cerca de 141 personas estarán al frente de la operación de la nueva central hidroeléctrica, que va a tener ingresos diarios por cada unidad de 1.000 millones de pesos. Estas unidades que nos permiten superar los 4.000 megavatios de capacidad instalada en EPM. Es un gran orgullo, un gran logro para todos nosotros. A partir del día de mañana comenzará la operación permanente. Horas antes de entrar en operación comercial continua, más de 5.000 personas de 4 municipios de influencia en el proyecto acataron la orden de evacuación preventiva durante la última prueba de fuego, que tenía como fin elevar a su máxima potencia las primeras 2 turbinas. A los del sector de acá de la iglesia nos dieron que éramos para el Coliseo. Y lo de la plática dijeron que iban dándolo hacia el transcurso de la semana. 4 años después de la emergencia que ocasionó el desbordamiento del río Cauca, Noticentro 1 CMI regresó al corregimiento Puerto Valdivia y encontró que el puente Simón Bolívar, arrastrado por el agua, está en reconstrucción y tiene como avance las torres de apoyo que pesan entre 10 y 12 toneladas. La obra inició el 31 de mayo de 2021, pero tenía un tiempo de ejecución de 10 meses. Muy triste eso. Porque mire, el centro de salud, que es lo principal acá en el pueblo. El puente también, y todavía no se acaba de hacer eso. El centro de salud ya no existe y la escuela, también afectada, permanece cerrada y a la espera de una pronta reubicación. Y sobre la entrada en funcionamiento de las 2 turbinas de Hidroituango, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Javier Pava, advirtió que este hecho pone en riesgo, así es, a las poblaciones que están aguas abajo del proyecto. Mientras en la alcaldía de Medellín celebraron la puesta en funcionamiento de la represa de Hidroituango,
En Bogotá, el director nacional de gestión de riesgo expresó su preocupación por los riesgos que podría acarrear ese funcionamiento a los habitantes de la región. Un riesgo a la población que se encuentra aguas abajo. Los procesos de vibración de la operación de las turbinas podría generar algunos efectos externos al macizo rocoso y por lo tanto consideramos que en el principio de precaución se realizara la evacuación inmediata de las familias y todas las personas ubicadas en Puerto Valdivia y hasta el kilómetro 12 de Tarazá. Insistió el director de gestión de riesgo, Javier Pava, en que las comunidades deben ser evacuadas. Esa recomendación la hacemos basados en el principio de precaución, teniendo en cuenta que tenemos información frente a los problemas de inestabilidad que se presentan en el macizo rocoso. Para el encargado de la prevención y atención de los desastres en Colombia, primero está la población antes que el proyecto hidroeléctrico. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez reveló que indagará posibles altos costos en la construcción de Hidroituango. Durante una rendición de cuentas, el Contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió del riesgo en el que se exponen las empresas públicas de Medellín por no contar con un seguro todo riesgo. Se coloca en riesgo las empresas públicas municipales de Medellín, porque en el evento, y reitero, de que eso no funcione, pues lógicamente la responsabilidad para las empresas públicas van a ser muy graves. Sobre las medidas, repito nuevamente, esperemos que funcione y si no funciona, tomaremos las medidas dentro de nuestras competencias en lo que tenga que ver en los eventuales detrimentos patrimonial. Rodríguez no descarta reabrir procesos fiscales por los costos de la obra. Se duplicó el valor del precio inicialmente. Se estaban hablando de algo más de 10 billones de pesos, en este momento van más de 20 billones invertidos. Como lo he manifestado, nosotros no descartamos y desde luego por nuevos hechos reaperturar nuevamente actuaciones desde el punto de vista fiscal. También anticipó que analizó los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales y le entregará un análisis al presidente de la República, Gustavo Petro. 2.106 bienes de predios con medida cautelar no administrados, que es los que podemos identificar que estaban en el aire. El Contralor anunció la apertura de una investigación a Ecopetrol por posible daño fiscal por la venta de acciones que tenían en una sociedad en el Perú por 609 millones de dólares. En entrevista con Yamid Amat, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Liscano, explicó cómo operará el decreto que facilita la liberación de integrantes de la primera línea. El funcionario dijo que los 230 sindicados no quedarían en libertad inmediatamente y señaló que sería un grupo de aproximadamente 20 personas quienes saldrían de prisión. La lista la conformará una comisión que recomendará los primeros nombres y allí no se incluirán personas como alias 19 vinculado con delitos graves. No es que van a salir hoy 250. Esta primera etapa son alrededor de 20. Sí, de pronto un poquito más, un poquito menos, sí, pero no es. Además porque muchos ya están en domiciliaria. De hecho, muchos de esos jóvenes están en domiciliaria. Liscano dijo que el gobierno Petro respeta la independencia de poderes. Independientemente de las decisiones jurídicas que tengan los jueces, o de condenas o de sindicados, los presidentes tienen la facultad, por el valor superior de la patria, que se llama la paz, nombrar voceros o gestores de paz para generar, distensión, procesos de paz, procesos sociales. La comisión integrada por los ministros de Defensa y Justicia y el comisionado de Paz se reunió este miércoles para iniciar la conformación de la lista. Bueno, ¿y qué piensan los colombianos sobre los beneficios jurídicos que van a recibir jóvenes detenidos de la llamada primera línea? Hicimos una encuesta con el Centro Nacional de Consultoría. ¿Usted es partidario que los jóvenes de la primera línea que fueron detenidos por los desórdenes en el paro del 2021 sean gestores de paz? Sí, 48%. No, 48%. No sabe, no responde, 4%. Lo que queremos es jóvenes para la paz, no jóvenes para la guerra y no jóvenes inmersos en la crisis carcelaria que se vive en nuestro país. Yo creo que el gobierno está recorriendo un camino que me parece complejo, difícil, con un problema constitucional.
La idea es que pueda también incluirse con este tipo de beneficios a los miembros de la fuerza pública que cometieron excesos en medio de la protesta. Merecen una oportunidad y esa oportunidad es traerlos e invitarlos a la sociedad y darles las oportunidades que nunca tuvieron. En el Senado se presentaron muchos reparos a los beneficios para los de primera línea, pero fue en la Cámara donde aprobaron finalmente el controvertido artículo. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que la libertad de los integrantes de la primera línea será una decisión del presidente y no de los jueces. El ministro de Justicia advirtió que la voluntad presidencial de liberar a integrantes de la primera línea o de organizaciones sociales debe cumplirse y los jueces deben hacer caso. La decisión de designar vocero es del presidente y el efecto de esa asignación, uno de los efectos es poner en libertad a la persona. Todos estamos obligados a cumplir la ley, el gobierno, los partidarios, los detractores, el Poder Judicial, todos estamos obligados. Sobre la controversia que ha generado esta orden, esto respondió a quienes advierten que se está vulnerando la separación de poderes. Dentro del esquema de separación de poderes que tenemos vigente, el presidente de la República es el director supremo y es quien está encargado de guardar y de recuperar el orden público. Todos tenemos que respetar eso, que quien dirige el orden público es el presidente de la República. En virtud de esas facultades de dirigir el orden público es que puede nombrar voceros, con los efectos que siempre ha tenido ese nombramiento de voceros o de gestores de paz. El máximo comandante del ELN, Antonio García, salió en defensa de la posible liberación de integrantes de la primera línea para ser gestores de paz. A través de su cuenta en Twitter, García se pronunció sobre el anuncio hecho por el gobierno del presidente Petro y aseguró: los conflictos sociales que tienen su causa en la injusticia y la inequidad deberían resolverse por medio del diálogo, llegando a acuerdos con la gente y luego cumplirles. Añadió García: la cárcel y la represión indiscriminada desembocan en más conflictos y en otras formas que el pueblo se ingenia para buscar transformaciones y justicia social. Este gobierno es producto de esas luchas sociales que van a continuar porque las causas siguen intactas. El presidente Gustavo Petro anunció que por lo menos 100.000 jóvenes podrán ser gestores de paz. Señaló que estos 100.000 jóvenes provendrán de territorios en conflictividad de los 32 departamentos del país. Regiones excluidas, el Urabá, parcialmente, los barrios pobres de Cartagena, de Montería, de Barranquilla, que están llenos hoy de hambre, el Chocó, toda la costa pacífica, hasta llegar a la frontera con Ecuador. El presidente Gustavo Petro ha propuesto que estos jóvenes reciban 1 millón de pesos mensuales por sus labores comunitarias y de defensa de derechos humanos. Eso no tiene nada que ver ni con primeras ni segundas líneas ni nada. En todo el territorio nacional donde hay conflictividad ya hay un grupo que está trabajando vinculado efectivamente al Ministerio del Interior, que son capacitados además de la mejor manera posible académicamente en resolución de conflictos, y lo que van a hacer es atender toda la protesta social en Colombia. Y en entrevista con Noticentro 1 CMI, el presidente del Tribunal de Cundinamarca, Rodrigo Mazzabel, dijo que la corporación judicial le hizo un duro llamado de atención a la Fiscalía y a la Procuraduría por la falta de resultados en las investigaciones relacionadas con las manifestaciones. En el fallo del Tribunal de Cundinamarca, la corporación le hace un duro llamado de atención a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría en cabeza de Francisco Barbosa y Margarita Cabello respectivamente, por la falta de resultados en las investigaciones relacionadas con las manifestaciones. Más de 2 años y estas investigaciones no avanzaban, de manera que se conmina a la Procuraduría y a la Fiscalía a que presenten los avances y el proceso que cada una adelanta pues pueda tener un seguimiento. El tribunal documentó que no hay avance ni en las investigaciones penales ni disciplinarias frente al exceso de la fuerza pública como en las agresiones a la policía. El tribunal también le ordena a la alcaldesa Claudia López un seguimiento a las víctimas agredidas y a las familias de las personas que fallecieron en las jornadas de protestas de septiembre de 2022 tras la muerte de Javier Ordóñez. En Putumayo y Meta se reportaron 2 nuevas masacres en las últimas horas.
En Putumayo se presentó la masacre número 93. 5 personas fueron asesinadas. Llegaron 2 sujetos en una motocicleta que dispararon indiscriminadamente contra estas personas, causándole la muerte a 5 e hiriendo a 3 más. Otra masacre se presentó en la vereda Puerto Triunfo, distante a 130 kilómetros del casco urbano del municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta. Resultaron muertos tres personas de sexo masculino y que aparecieron en una casa solitaria, 2 de ellos fallecidos en la puerta de la vivienda y un tercero al interior de la misma. Las autoridades manifestaron que las 3 personas muertas son jóvenes entre los 19 y 25 años de edad, de nacionalidad colombiana. El Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz anunció que entregará $55 millones el próximo año para la implementación del acuerdo de paz. El fondo fue creado en 2016 para apoyar la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Estado y las FARC. Está integrado por 12 países, las Naciones Unidas y el gobierno colombiano. Un plan de inversiones que va a alcanzar los $55 millones y para los cuales ya tenemos contribuciones de los donantes de un 75%. Hasta hoy, el fondo ha invertido en proyectos de paz $181 millones. Alemania sigue comprometida con el apoyo al proceso de paz en Colombia. El compromiso del Reino Unido con la paz y la seguridad en Colombia sigue siendo firme. Quiero destacar nuestro compromiso con la implementación del acuerdo de paz, que estamos aquí para apoyar este proceso. Y tengan la certeza y la seguridad que la donación que ustedes hacen a este país, con los recursos de sus ciudadanos de ese país, serán manejados eficaz, transparente y pulcramente. El fondo dará prioridad a implementar el primer punto del acuerdo de paz, la reforma rural integral, a la seguridad de los defensores de los derechos humanos y al Plan de Acción Nacional sobre Mujeres. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, anunció que habrá alivios humanitarios en el Meta y el Cauca y también reveló que estas acciones se trabajan en negociaciones con las disidencias de las FARC y con la Segunda Marquetalia. Además de los alivios humanitarios, estamos avanzando con las comunidades en el departamento del Cauca y el Meta en propuestas que van a desarrollarse en territorios donde hay operaciones del Estado Mayor Central de las FARC, como así mismo se llaman, y lo mismo en otros territorios donde está en la Segunda Marquetalia. Así anunció el comisionado de paz los nuevos alivios humanitarios que se adelantarán en el país y que se suman al ya acordado con el ELN en el Bajo Calima y Medio San Juan. La construcción de la paz es incluyente, no excluye a ningún grupo armado, independientemente de su naturaleza y motivación, respeta esa naturaleza e identidad y los convoca a partir del trabajo que se desarrolla localmente con las comunidades a transitar a través del diálogo a un Estado de Derecho. Sin embargo, el recrudecimiento de la guerra por los enfrentamientos entre el ELN, el Clan del Golfo y los operativos de las Fuerzas Armadas en esta región dificultan la aplicación de los alivios humanitarios. Justamente el Frente de Guerra Occidental del ELN anunció un paro armado para los próximos días. El llamado de las comunidades y del gobierno es a que paren el paro armado. De hecho, que no lo ejecuten porque está planeado para realizarse en los próximos días. El comisionado de paz es optimista de poder hacer posible los alivios humanitarios y el retorno de los desplazados a esta región con garantías de seguridad. El expresidente Juan Manuel Santos dijo en un evento para conmemorar los 4 años de su fundación, Compás, que sin la implementación del acuerdo de paz con las FARC, la paz total del presidente Petro sería un fracaso. Quienes firmaron la paz en 2017 a nombre del Estado colombiano, Juan Manuel Santos, presidente de la República en ese entonces, y Rodrigo Londoño, a nombre de las FARC, volvieron a reunirse hoy para celebrar 4 años de Compás, la fundación creada con el producto del premio Nobel ganado por el presidente Santos. Allí tuvieron un conversatorio con líderes venidos de todas partes del país, incluso desmovilizados, y hablaron de la necesidad de que haya paz total, que la implemente este gobierno. Tuvimos 4 años donde el gobierno no estaba muy entusiasmado en la implementación de la paz. Este gobierno ha prometido que va a implementar en su totalidad el proceso de paz. Si lo hace, va a pasar a la historia, porque
con la sola implementación del acuerdo de paz con las FARC se resuelven muchos de los problemas que tiene este país. Yo creo que el acuerdo sentó las bases para la construcción de la paz completa y por eso es necesario, imprescindible, implementarlo de manera integral y simultánea. El presidente Santos fue más allá. Dijo que la paz total del presidente Gustavo Petro depende de la implementación de los acuerdos de La Habana. Sin la implementación del acuerdo de paz con las FARC, la paz total sería un fracaso. Compas es una fundación que trabaja en la base, en las regiones, para que todos los colombianos le aporten con su trabajo a la paz de Colombia. Más de 3.000 miembros del pueblo arhuaco mantienen bloqueado el acceso y la salida de la ciudad de Valledupar. Exigen que el Ministerio del Interior certifique la elección del cabildo gobernador Sarguahuico Torres. Denuncian además una vulneración sistemática a su autonomía y ejercicio de gobierno propio. 9 millones de colombianos se resultarían afectados por la crisis financiera que atraviesan 18 EPS del país, según el superintendente de Salud, Ulaí Beltrán. A 5 días del encuentro de la ministra de Salud con las agremiaciones de las EPS, el superintendente de Salud afirmó que solo 7 aseguradoras cumplen a cabalidad con sus funciones. 18 están bajo alguna medida especial que pone en riesgo la atención de millones de usuarios. El incumplimiento del rescate institucional de esta entidad y debería entonces tomarse una decisión diferente. Suman casi 9 millones de personas. La insostenibilidad de este sistema es uno de los argumentos para avanzar en una reforma a la salud que será debatida en el Congreso en marzo de 2023. Tenemos que ver qué es lo que pasa como decisión del debate congresional que se va a dar y si este tipo de actor no va a estar más, entonces no van a haber pocas EPS, sino no van a haber EPS. A eso hemos llamado también a las EPS a que se transformen en redes de prestación de servicios y hagamos una transición juntos. No podemos seguir adorando la ceniza de repetir lo mismo eternamente, de liquidar instituciones a un lado, trasladar millones al otro, volver a La propuesta del Ministerio de Salud es igualar el pago anual por usuario a un 16%, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Equidad. A pesar de la permanente oposición de los uribistas y de Cambio Radical, la plenaria del Senado aprobó esta noche la conciliación de la ley de creación del Ministerio de Equidad e Igualdad que va a dirigir la vicepresidenta Francia Márquez. Este es un ministerio que va a atender a los nadie y a las nadie, aquellos a quien nunca han mirado en este país y quienes también tienen derecho por mandato constitucional, pero también porque Colombia es un Estado social de derecho y tiene que atender a los más débiles y a los más pobres. El Ministerio de la Equidad será la base de la política social del gobierno de Petro, dijo el senador López Maya. El ministro del Interior, Alfonso Prada, calificó como un gran paso que la reforma política avanzara en su primera vuelta en el Congreso de la República. El ministro Alfonso Prada se muestra satisfecho de las decisiones que ha tomado el Congreso en los primeros 4 debates de la reforma política. No podría ser política, no podría ser clientelismo. Es decir, lo que hace es recibir las inhabilidades e incompatibilidades al pasar a ser funcionario y no podría seguir haciendo política. Y un último efecto importante, sinceramos la política en Colombia. En la medida en que hoy los partidos, en el gobierno anterior del presidente Duque, en el gobierno del presidente Santos, en el del presidente Uribe y de ahí para atrás, exceptuando un pedacito el gobierno del presidente Barco, que hizo gobierno de Partido Liberal, todos han hecho coaliciones de gobierno. Considera que las listas cerradas es uno de los puntos históricos de la reforma. Solamente vota por el partido correspondiente. Ese partido, para armar la lista, tiene que democratizarse y utilizar una consulta interna para que se evite el tema del bolígrafo. Por eso llama la atención sobre la exigencia a los partidos para que se democraticen. Lo que hemos diseñado es que para que se integre una lista en su orden, debe haber una votación interna democrática que incluso va a financiar el Estado, como unas elecciones primarias. El ministro también destaca la paridad y alternancia de género en las listas. Así algunos piensan que es difícil encontrar mujeres para hacer política. Quienes creen que no hay suficientes mujeres para liderar, ojalá le echaran una mirada al sector privado y cómo ya la mayoría de las mujeres comienzan a ser parte de las juntas directivas, de las presidencias de las empresas. Hoy son presidentas de la República. Y defiende la propuesta de permitir que los congresistas sean designados ministros. Creo que hay que sincerarla. Esto legitima mucho la política y permite, como le decía, los mejores hombres y mujeres del Congreso podrían ayudarnos a gobernar. También defendió el artículo que permitirá a las coaliciones y dijo que ante los temores de las minorías todavía quedan 4 debates para perfeccionar esta norma.
El Centro Nacional de Consultoría preguntó para Noticentro 1 CMI si la ciudadanía está o no de acuerdo con que los congresistas queden habilitados para ser designados ministros, como lo establece la aprobada reforma política. ¿Usted es partidario que los parlamentarios puedan ser ministros? Sí, 24%. No, 67%. No sabe, no responde, 9%. Me parece que una intromisión de la rama ejecutiva sobre el legislativo. Me parece que no es conveniente, me parece que afecta el sistema de frenos y contrapesos. Esa es la estrategia del pacto histórico para lograr controlar el Congreso, para lograr callarlo. No es conveniente para la democracia ni para el funcionamiento de la separación de poderes en Colombia. Es solo recordar a Juan Fernando Cristo, fue uno de los mejores ministros. Los mejores ministros que se han dado en los últimos gobiernos han sido precisamente personas con experiencia política. La reforma política que será conciliada entre esta noche y mañana deberá volver a ser tramitada en segunda vuelta a partir de marzo. El Congreso será convocado a sesiones extras en febrero del próximo año. El gobierno llamará a sesiones extra en febrero. El Congreso finaliza este 16 de diciembre y regresaría el próximo 16 de febrero. Es confirmado que en extras estarán el Plan Nacional de Desarrollo y la adición presupuestal de los casi 20 billones aprobados en la reforma tributaria. En este sentido, el gobierno analiza si también hay llamado para la reforma a la salud. El lunes hay reunión del alto gobierno y se definirá si habrá otros proyectos en la citación a extras. La Fiscalía presentó ante un juez un acuerdo con el empresario Juan José Laverde vinculado al escándalo de centros poblados. Laverde pagaría 4 años de cárcel a cambio de aceptar cargos. También buscará un principio de oportunidad para entregar información a la Fiscalía sobre el caso de corrupción. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, anunció la entrega de 1.2 billones de pesos para el plan de alimentación escolar. El ministro Gaviria explicó cómo sería esta ampliación con los 1.2 billones de pesos. Y queremos incluso nuestro propósito con la adición presupuestal del año entrante ampliarlo más para lograr cobertura universal. Hoy la cobertura del PAE está alrededor del 74% y para llevar también el PAE por fuera de la jornada escolar a unos 200 municipios donde tenemos problemas ya detectados de inseguridad alimentaria. Gaviria aseguró que se tiene previsto que el año entrante las madres comunitarias también puedan administrar el PAE. El ministro Gaviria además señaló que son 500.000 nuevos cupos para educación superior los que se van a otorgar a estudiantes en el cuatrenio. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Surgen más cuestionamientos en el Congreso a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Concepción Baracaldo. Los cuestionamientos a la directora del ICBF se dieron en medio de un debate de control político sobre las dificultades que enfrentan los centros de atención de menores en condición de discapacidad. Esta señora mandó media ración en diciembre, ni siquiera la ración completa para los niños, y no tienen ración vacacional en enero. O sea, ni la comida la está mandando. Y en el gobierno de cambio no puede pasar eso. Y lamentable que no llegue aquí. La representante María Fernanda Carrascal, también del Pacto Histórico, hizo denuncias que relacionan al ICBF. Estamos ante un cartel de la experiencia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Presunta falsificación de certificados de experiencia para adjudicarse contratos y la operación del ICBF en estos territorios. La Alcaldía de Bogotá no abrirá esta semana la licitación para la construcción del corredor verde por la carrera séptima. El director del IDU, Diego Sánchez, confirmó que por ahora no se abrirá la licitación para construir el corredor verde por la carrera séptima prevista para esta semana. La ley es muy clara y yo tengo que tener documentos suficientes para publicar un prepliego. Lo que es claro es que si los documentos no son suficientes, no puedo publicar prepliegos. El anuncio lo hizo en medio de un debate en el Consejo de la Ciudad, en el que se escucharon duras críticas al proyecto. Acompañé a la alcaldesa Claudia López en el famoso corredor verde por la séptima y a mí también me engañó, como más de uno ha dicho, a mí también me engañó, porque a la final es un Transmilenio por la séptima. Ustedes van a sacar para siempre los carros de la séptima entre la 94 y el centro en un sentido. ¡Claudia, mentirosa! ¡La séptima no se toca! Con un plantón en la carrera séptima, los concejales y con una carta, 16 representantes, pidieron a la alcaldesa abstenerse de licitar el corredor verde. En Estados Unidos, la Reserva Federal moderó el alza en las tasas de interés. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI.
La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó este miércoles su tasa de referencia en medio punto porcentual, como esperaba el mercado, pero reafirmó que continuará subiendo los tipos de interés y los llevará por encima de 5%. El gobierno peruano declaró el estado de emergencia en todo el país por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros, mientras evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda. Esta medida se decretó tras las manifestaciones y disturbios en los últimos días en diversos puntos del país, en los que por ahora se han confirmado 7 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. Kiev ha vuelto a ser atacada con más de una docena de drones en la mañana de este miércoles. Aunque afectó 2 edificios administrativos de gobierno, no dejó heridos porque las autoridades lograron derribar 13 de los drones iraníes con los que se estaba ejecutando el ataque. El mercado de valores espera un aumento en las tasas de interés este viernes, según una encuesta de los operadores financieros. Las cifras de inflación que mantuvieron su tendencia al alza en noviembre representará un incremento de 1 punto porcentual, pasando de 11% al 12%. Sin embargo, este sería el último incremento y se haría una pausa por lo menos hasta mediados de 2023. Y mirar qué pasa con la inflación, pues si logra alcanzarse un pico, especialmente en el primer trimestre del próximo año. La Reserva Federal subió 50 puntos y moderó su línea de incrementos por una menor inflación en Estados Unidos, que pondría una pausa mundial. Si se da que los efectos de la subida de tasa de interés por parte del Banco de la República generan un pico de la inflación en este primer trimestre del año que se viene, pues seguramente podría darse una pausa en la subida de tasas de interés por parte del Banco de la República. La expectativa por la decisión de la FED generó una disminución en el precio del dólar al cerrar en 4.778 pesos. El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, sostuvo que los mensajes del gobierno sobre el futuro del sector generan incertidumbre para la inversión. Así lo señaló el presidente de la agremiación, Juan Camilo Nariño, al manifestar que los recientes mensajes de la Agencia Nacional de Minería, entidad gubernamental, generan incertidumbre y suman a la indecisión de invertir en Colombia tras la aprobación de la reforma tributaria. El no otorgamiento de nuevas licencias o exploración de carbón a cielo abierto creo que genera una incertidumbre, por supuesto, en el sector, sobre todo en estos desbalances energéticos. Sumando el carbón, el oro y el níquel, se registraron exportaciones por $22.000 millones, 46% más que en 2021. Solo en regalías se facturaron 4,84 billones de pesos. Ha sido un año excepcionalmente bueno en materia de precios. Y segundo, por el esfuerzo empresarial de producir más. Pese a la incertidumbre, el PIB minero tendría un crecimiento del 4%. A un día de que termine el plazo para concertar el salario mínimo, no hay acuerdo entre las partes. Mañana las partes de la mesa de concertación deberán llegar a un acuerdo para el aumento del salario mínimo. De no ser así, el gobierno podría sacar la cifra vía decreto. Los únicos que llevaron una propuesta fueron los sindicatos. Piden un 20% de aumento. Esa cifra es alta y no es buena para la economía, no es buena para el empleo, no es buena para las empresas e inclusive no es buena para los trabajadores, porque eso limita el acceso a los desempleados y a los informales a tener la oportunidad de un empleo formal. Hoy se realizaron reuniones bilaterales y se definieron medidas para proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos, como el control en precios de productos de la canasta familiar y la tasa de usura. La alcaldesa Claudia López decretó el presupuesto de Bogotá para el próximo año. Aunque el proyecto por 31.5 billones de pesos fue presentado al Consejo, no se le dio trámite. La alcaldesa, por segundo año consecutivo, lo expidió por decreto. El 51% de los recursos se destinará a educación, salud, integración social y hábitat. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,06% a 1.230 puntos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más subió, con una valorización de 9,32% a 19.590 pesos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 5,59% a 31.910 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 25.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,92% a 2.197 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.778 pesos con 28 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.620 pesos y la venden en 4.690 pesos. Un euro cuesta 5.106 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.68. El azúcar se transó en 20,37 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77.45. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82.89. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.197 pesos.